La geografia vora riu. Joves pel riu Palància. El río Palancia es un sistema fluvial mediterráneo con una cuenca vertiente de más de 976 kilómetros cuadrados que nace en el Toro y desemboca en los términos municipales de Sagunto y Canet de Berenguer. Aunque presenta un régimen fluvial de circulación continua en la cabecera, a partir de Sot de Ferrer, solo lleva agua con lluvias de cierta importancia. Esto hace que la desembocadura permanezca seca la mayor parte del tiempo y que tanto en Sagunto como en Canet de Berenguer, la percepción del cauce como río esté bastante desvirtuada. Si a ello añadimos el fuerte carácter industrial de la población del puerto de Sagunto, entenderemos que la ciudadanía esté más desvinculada del río que en otros tramos del mismo, con mayor tradición agrícola. Fruto de este vivir a espaldas del río ha sido una agresión continua al territorio fluvial mediante la ocupación indiscriminada de su espacio, la extracción de áridos, el vertido de basura, etc. Sin embargo, el río constituye un espacio verde de inestimable importancia ecológica para el entorno que debe ser puesta en valor. Hasta la actualidad, ninguno de los planes de restauración de la desembocadura que se han llevado a cabo han supuesto una verdadera solución integral. Llegados a este punto, resulta fundamental contar con una buena ordenación territorial que asegure la pervivencia de los espacios naturales ligados al río, ya que constituye el gran pulmón verde de la zona, además de un factor importante de riesgo de inundación al que conviene adaptarse. Sin embargo, este proceso de buenas prácticas debe apoyarse en una base social sólida que parta de la participación ciudadana. Y el primer paso consiste en formar e informar a la población sobre el funcionamiento del río, sobre sus potencialidades, sobre su faceta de recurso y de riesgo, sobre la oportunidad que se abre en estos momentos de dejar de vivir de espaldas al río e incluirlo en nuestra vida. El primer paso para protegerlo es conocerlo y el segundo es cuidarlo. Y así, con este lema de conoce, cuida y protege tu río, surge esta iniciativa de concienciación ciudadana. Joves pel riu Palància, la geografia vora riu, nace con el objetivo de incluir a los más jóvenes en los procesos colaborativos de participación ciudadana relacionados con la valoración y protección del territorio fluvial del río Palancia en su sector de desembocadura. No es por casualidad que un proyecto como este surja desde un departamento de geografía, porque la geografía se dedica a estudiar el territorio, su ocupación humana, la relación entre territorio y hombre, y siempre con criterios de sostenibilidad medioambiental. Por eso, cuando en junio del año 2022 diversas asociaciones culturales locales y ecologistas, concretamente Nautilus y Asio Ecologista Agro, proponen unas jornadas de concienciación ciudadana sobre qué río tenemos y qué río queremos, por eso se nos invita a una serie de geógrafos a participar en ellas. Tanto yo como mis compañeros Carles Sanchis y Vicent Domènech tenemos así la oportunidad de participar en la jornada de reflexión sobre qué Palancia queremos. Mi participación en este proyecto viene dada porque llevaba bastantes años trabajando en el río Palancia en cuestiones de dinámica sedimentaria y reconstruyendo un poco cómo había sido la regeneración del río desde el arrasamiento que tuvo en los años 70 por culpa de la extracción masiva de gravas. El hecho de que unos meses antes, en marzo del 2022, el Palancia hubiera ocasionado problemas de inundación en su desembocadura incentivó mucho el interés social. Así que estas iniciativas tuvieron una amplia respuesta social en los diferentes rangos de la edad adulta, pero un escaso eco en los jóvenes, pese a que una de las actividades se realizó desde el Casal Chove con personal docente de la universidad y dirigida expresamente a esta franja de edad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no estábamos conectando con ellos? Así es como surge este proyecto. No estábamos conectando con ellos porque no estábamos entrando en su medio de comunicación. Había que entrarles por los dispositivos móviles y entonces se desarrolla este proyecto basado en las redes, en TikTok, en Instagram, en un medio de comunicación que los jóvenes utilizan muy habitualmente. Pero además, este proyecto tenía que ser guiado por los profesores de secundaria porque los jóvenes deben de desarrollar su espíritu crítico porque no todo vale. De esa manera comienza el proyecto con un montón de participantes. En primer lugar, un equipo de investigación de geógrafos y geógrafas que inscribe el proyecto dentro del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad. Luego contábamos también con el apoyo de los 6 institutos de educación secundaria,
Contábamos además con el apoyo de Acció Ecologista Agro, que ayudaba a hacer los recorridos temáticos por el río, y con el Ayuntamiento de Sagunto. Estos retos debían de llegar a los alumnos a través de sus profesores como una actividad escolar. Por eso, a través del CEFIRE de Sagunto, se impartió un taller de formación para profesorado de secundaria que estuviera dispuesto a participar de la experiencia piloto. Sin embargo, el gran trabajo fue para los profesores de los IES, que debían de ver cómo implementaban la actividad en su centro, en qué materia, en qué curso, con qué planteamiento, entre otros. En realidad, concienciar sobre el valor medioambiental del río es un tema transversal de competencias. Podría caber en casi cualquier materia. Además, el equipo de la Universidad de Valencia visitó los 6 IES de la zona, explicando el proyecto personalmente al alumnado. El papel de Acció Ecologista Agro fue fundamental y consistió en preparar y guiar recorridos con temática medioambiental por la desembocadura del Palancia. En muchos casos se aprovechó esta salida para cuidar el río mediante la recogida de basura. La relación tanto con la universidad como con los institutos pues, se ha basado sobre todo en salidas al campo. En las cuales hemos intentado pues, no soltar una clase digamos, magistral un poco rollo, sino estimular el interés y la curiosidad a base de preguntas sobre pues, la geografía, la fauna, la flora, los usos, las agresiones que ven ellos. Entonces, de una manera abierta, pues hemos ido haciendo que cada salida fuera un poco diferente. Así se diseñaron 5 retos con diferentes objetivos. El primer reto pretendía que los jóvenes se hicieran preguntas sobre el río. En el segundo caso, que detectaran qué sitios, qué lugares eran sus lugares favoritos, les gustaban más y por qué. El tercer reto era de tipo intergeneracional. Se trataba de que ellos compartieran con sus mayores conocimientos y aprendieran de ellos. El cuarto era una experiencia de aprendizaje-servicio. Se trataba de mantener limpio el río. Y en el último caso hablamos sobre inundaciones. Había que ser consciente del problema de las inundaciones y respetar el río en momento de crecida. El primer reto se titulaba Tú pones la pregunta y la universidad busca la respuesta. Se trataba de despertar el conocimiento a través de preguntas que ellos mismos se hacían, no de contarles a los jóvenes lo que nosotros creíamos que ellos querían saber, sino que ellos se plantearan preguntas sobre el río, las grabaran en TikTok y nosotros, buscando los especialistas adecuados, grabábamos la respuesta en su mismo canal de comunicación. Es bueno que esté seco durante la mayor parte del año. ¿En qué influye eso a nuestro ecosistema? ¿Y viuen especies invasores al río? Para la Universidad de Valencia. Estos vertederos ilegales, ¿quién se ocupa de recogerlos? Este reto ha resultado especialmente interesante. Los alumnos y alumnas han preguntado sobre muchos temas, sobre hidrología, sobre geomorfología, sobre riesgo de inundación, sobre gestión del río, sobre patrimonio. Ha sido muy interesante y además lo han hecho de manera muy creativa. Cada cual ha buscado la manera de crear su propio vídeo. En ocasiones las preguntas ponen de manifiesto errores y carencias en el conocimiento sobre el río. En este caso ha habido que hacer un trabajo de desaprendizaje de esos conceptos falsos para adquirir una verdadera conciencia medioambiental. Un ejemplo de ello es la presa de Algar del Palancia, primera presa en el mundo construida con la intención no de guardar agua, sino de rellenar el acuífero y mantener en un buen estado de salud las marjales y humedales del entorno. Gracias a la presa, como consecuencia de la construcción, pues ha quedado mitigado esa sobreexplotación, se ha conseguido compensar induciendo la entrada de aguas superficiales en los acuíferos y la prueba es que la marjal de Almenara pues, se ha recuperado, incluso ha sido calificada como zona Ramsar, especial interés internacional para las aves migratorias y bueno, pues ha tenido un efecto muy positivo que era precisamente el que se buscaba y se esperaba y que no es un objetivo habitual en presas. El reto 2 consistía en la valoración y en la selección de paisajes por parte de los estudiantes. Ellos elegían los paisajes que les parecían más representativos o les gustaban más. Entre los principales resultados del proyecto han salido 2 tipos de paisajes.
un paisaje vinculado más al espacio verde, con árboles en los que ellos están más vinculados, paisaje, ocio y también con el paseo, a lo mejor con animales, y otro tipo de paisaje más vinculado al agua. El reto 3 es el reto intergeneracional. Consiste en que los estudiantes debían consultar con sus mayores, sus padres, sus abuelos, sus tíos, de qué manera utilizaban el río, cómo lo vivían cuando eran más jóvenes. Ha sido un reto muy interesante porque los estudiantes jóvenes han tenido que contactar con estos mayores de su familia, sus vecinos, podría ser también alguien, digamos, vinculado a través del instituto, alguna persona que había tenido experiencias en el río, digamos, hace más de 30 o 40 años. Pero perdona, se te olvida decir que era la pineta y que normalmente íbamos a la luna a saltar, a correr y eso. También los chiquillos íbamos allí a pescar. Pescábamos anguilas lisas, nos bañábamos porque era un agua limpia. Los resultados han sido súper interesantes porque a través de vídeos en los que realizaban entrevistas con sus mayores y también a través de montajes de fotografías antiguas, fotografías relacionadas con el río, nos han ido contando cómo estas personas vivían el río y ellos se han dado cuenta de que lo vivían de manera muy diferente a cómo lo viven actualmente nuestros jóvenes. El reto 4 se llama Limpiando el río y es una experiencia de aprendizaje que se fundamenta en el trabajo de los alumnos recogiendo la basura que se ha ido acumulando o que la gente ha ido tirando en el río. Es un trabajo que han desarrollado junto con agroaxioecologistas que les han acompañado en las visitas de campo para que esta experiencia resulte positiva para todos. Este es el reto que ha sido mejor acogido por los estudiantes, el que ha sido más votado entre los que se han desarrollado, y esto se debe a que es un aprendizaje-experiencia, a que ellos han podido estar directamente en el río trabajando y les ha permitido concienciarse de la importancia de retirar estos residuos que otra gente que no ha tenido la misma conciencia que ellos ha ido dejando en el cauce del río. El reto 5 de este proyecto consiste en que los alumnos tienen que buscar documentos, imágenes, fotos, cualquier cosa que documente las inundaciones en el río Palancia. Asimismo, con el fin de aumentar la información sobre estos eventos, los alumnos tienen que hablar con la gente mayor, sean sus abuelos, sus padres, sus profesores, con el fin de tener una visión más amplia sobre estos eventos. En general, el resultado de este proyecto ha sido aumentar la conciencia de los alumnos sobre la importancia de respetar y comprender el comportamiento del río en los eventos de lluvias intensas. El episodio de lluvias de febrero de 2022 fue un episodio que podríamos denominar de recurso, porque llovió bien, con una lluvia mantenida a baja intensidad durante más de 10 días. Este episodio originó un caudal moderado en el río que, como puede verse en la imagen, a su paso por Sagunto, cabía perfectamente en el cauce. Sin embargo, cuando llega a la desembocadura, el río no puede desaguar bien, por el efecto barrera que ejerce el Sendero Azul, un camino tradicional que recientemente ha sido reconstruido, sobrelevando su altura y represando el agua que vierte por la superficie del delta. No obstante, la mayor obstrucción al paso del agua la ejercen las construcciones ilegales instaladas en el interior del delta. En la imagen se puede observar cómo el agua que baja desde Sagunto, al llegar a este punto, se ve forzada a dirigirse hacia el puerto de Sagunto por el brazo sur y hacia la playa de Cané por el brazo norte, incrementando el riesgo de inundación de estas poblaciones, porque se está alterando la dinámica natural del río, que consistiría en que en momentos de crecida, parte del exceso de caudal desaguaría por el centro del delta. Esta experiencia piloto fue evaluada a partir de una encuesta realizada tanto al profesorado de secundaria como al alumnado. Los retos mejor valorados fueron el de limpiar el cauce y el de plantearse preguntas sobre el río. Más de un 70% de los alumnos y alumnas volvería a participar en un proyecto similar. También la mayoría del profesorado consideró el proyecto muy interesante. Ha sido un proceso muy enriquecedor y colaborativo que nos ha permitido ir co-creando y adaptando el proyecto piloto al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Al finalizar el proyecto, el profesorado de secundaria solicitó una visita a la Facultad de Geografía e Historia como premio al alumnado más interesado.
El alumnado quería ver de primera mano qué hacen los geógrafos y geógrafas y cómo lo hacen. El equipo de la Universidad de Valencia, en estrecha colaboración con el decanato, organizó una jornada de puertas abiertas a la facultad. Es un interesante proyecto coordinado por la profesora Ana Camarasa, del Departamento de Geografía. Y para esta facultad, evidentemente, es un placer recibir a alumnos del sistema educativo, de los institutos de Sagunto y del puerto de Sagunto, en un proyecto sumamente interesante que trabaja sobre un medio concreto, un medio que les es muy significativo a los alumnos porque están viviendo en él, que es la desembocadura del río Palancia. Es conocer su propia realidad, conocer el propio medio ambiente, conocer los problemas de ese medio ambiente para darle soluciones. Y desde el punto de vista de la universidad es una oportunidad para los conocimientos que vamos adquiriendo a través de investigaciones, ponerlos al servicio de la sociedad y también, especialmente, estar en contacto con el sistema educativo y que los alumnos puedan estar en contacto con la universidad. La jornada incluyó visitas a la cartoteca de la universidad, así como a los laboratorios de geomorfología y sistemas de información geográfica. La actividad fue muy valorada por todos los actores: universidad, facultad, centros de secundaria y Acció Ecologista Agro. La valoración sobre esta colaboración entre la universidad y los institutos y también con otras organizaciones como Agro es muy positiva porque, de hecho, es una forma de acercar lo que se hace en la universidad a lo que se hace en los institutos o IES y, sobre todo, el alumnado de secundaria puede tomar conciencia de que, bueno, aparte de las redes sociales y los TikToks, etcétera, existen profesionales que son capaces de ordenar el territorio y de explicarles su entorno. Para finalizar el proyecto, se organizó una sesión de presentación de resultados en el Aula de la Cultura del municipio de Sagunto. El acto, abierto al público en general, fue inaugurado por la vicerrectora de Cultura, quien hizo entrega de los diplomas de participación en el proyecto Joves pel Riu Palància, la geografía vora riu, al profesorado y al alumnado que han formado parte de la experiencia educativa. En el acto, presentado por el equipo de la universidad, participó la asociación Acció Ecologista Agro y todos los centros de educación secundaria, tanto profesores como alumnos. Acudieron además familiares, amigos y vecinos del municipio, asociaciones culturales, representantes del CEFIRE, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, entre otros. Fue un acto muy entrañable que desde la inteligencia emocional contribuyó a conseguir el objetivo del proyecto: conoce, cuida i protege tu río. Aquest és un projecte capdavanter, ho és en el contingut i ho és en les formes. En el contingut perquè moltes voltes parlem del medi ambient com una cosa llunyana, com si parlàrem només de l'Amazonia. La realitat és que el medi ambient està present al nostre territori, als nostres municipis, com el nostre benvolgut riu Palància. En quant a les formes, perquè òbviament hem de fer divulgació de tot el que queda per fer, hem de conèixer el nostre medi ambient per trobar aquestes eines per continuar cuidant-lo, però és importantíssim que aquesta comunicació no siga unidireccional. És importantíssim que els propis protagonistes i que particularment les noves generacions s'impliquen en primera persona. Per això aquest projecte ha marcat la diferència i per això des de l'Ajuntament de Sagunt estem tan agraïts a la Universitat de València, a tots els instituts i sobretot als més de 400 alumnes que han participat per haver-ho tret endavant. Junts i juntes cuidem més i millor del nostre riu Palància. És per a mi una satisfacció com a rectora de la Universitat de València formar part d'este projecte, apropar-me a este projecte que és una mostra més d'una de les missions importants de la nostra universitat, que és la transferència de coneixement. Una transferència de coneixement que en este cas, en este projecte, s'apropa al territori, s'apropa a la naturalesa, s'apropa al medi ambient. I a més, va dirigit als joves, a les generacions futures. La Universitat de València és una universitat implicada en el territori. I este projecte és possible gràcies a moltes persones que s'han implicat. És un projecte liderat per la Universitat de València, però en col·laboració amb l'Ajuntament de Sagunt, amb els instituts, els joves i també el seu professorat.
No podem viure d'esquenes al nostre medi ambient, no podem viure d'esquenes al territori i a la naturalesa. Estem implicats totes i tots en l'Agenda 2030, en els ODS. I, per tant, vull agrair a tots els que ho han fet possible, a la seva directora, a la professora Camarasa, al seu equip, a l'Ajuntament, als instituts, al professorat, als jovens, la seva implicació per a aquests jovens, les generacions futures, coneguen més i millor el seu entorn, no visquen d'esquenes al riu, sinó que el vulguin i el cuiden cada vegada més. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per fer-ho possible i enhorabona per el vostre treball. Joves per Río Palancia comenzó como un proyecto piloto que no sabíamos cómo iba a producirse y si iba a interesar. Era un intento de incentivar a los más jóvenes en el conocimiento del medio ambiente utilizando sus canales habituales de comunicación, redes sociales, TikTok, los dispositivos móviles, aunque teníamos muchas más herramientas educativas. Al final del recorrido ha resultado una experiencia muy interesante en la que se han ido sumando agentes como las administraciones públicas, los 6 institutos de secundaria de la zona, asociaciones culturales, la Asociación Ecologista Agro, familiares, amigos, etc. Todos y todas hemos aprendido mucho de este proyecto. A pesar de que comenzó como un proyecto muy relacionado con lo que serían los dispositivos móviles, al final ha resultado que las experiencias más interesantes y más valoradas han sido las salidas por el campo, el contacto con el territorio, el conocimiento del territorio fluvial. En este sentido ha sido muy gratificante ver a más de 300 alumnos recorriendo el río, limpiándolo, protegiéndolo. Algunos de estos alumnos no habían visitado el delta pese a vivir en el municipio de Sagunto. Además, las personas que limpian el río luego ya no lo ensucian porque aprenden a valorar el medio ambiente y el entorno natural que tienen alrededor. Todas estas salidas no hubieran sido posibles sin el acompañamiento de Acció Ecologista Agro, que con sus voluntarios han ejercido esa función de formación y de educación sobre el medio ambiente, tanto acompañando al profesorado como al alumnado y participando en todas las actividades del proyecto. También ha sido muy interesante el reto 3, que era un reto intergeneracional, en el que los jóvenes y los mayores aprendían juntos sobre el río. Ha sido una experiencia emocional, de río vivido, de río compartido. Por eso, uno de los resultados que más nos ha satisfecho ha sido fracasar en la idea preconcebida de que las redes sociales y los dispositivos móviles son la panacea de la educación en secundaria. Los alumnos y las alumnas nos han enseñado que pese a que constituyen una herramienta de uso muy habitual, pese a eso, lo que más les ha gustado ha sido el contacto con la naturaleza, el río vivido con sus mayores y ese conocimiento de su entorno natural. Quiero dar las gracias a todos los participantes en el proyecto por haber hecho posible este proceso de aprendizaje mutuo. Espero que esta experiencia haya ayudado a los jóvenes a acercarse a valorar su patrimonio natural y ojalá que podamos seguir haciendo experiencias como esta que nos ayuden a conocer, a cuidar y a proteger el medio ambiente.